Aquí estamos con Ramón Tejada Holguín, pues para continuar ojalá. Me interesa mucho un tema que aparece hoy en los medios. Las lluvias de Puerto Plata están inundándolo todo. Sí. Y tanta agua pues ahoga hasta las buenas noticias, se ahogan en agua. Pero es asunto de que aquí hay una noticia de la calificadora internacional, la Fitch Rating, que lleva la calificación del país de B+ a BB-. Es una mejoría notable, pero la verdad que no, eso nos lo va a explicar Lucas Vicen ahorita. ¿Qué quiere decir esto de B+ a BB-? Vamos a dejarle eso a él. Esa parte. ¿Verdad? A nosotros lo que nos interesa son los elementos, los detalles que se toman en cuenta para asignar estas instituciones internacionales sus calificaciones, ¿no?, a los países. En el caso nuestro, pues me llama la atención que esto dice que demuestra el fuerte y continuo crecimiento económico del país, número uno. Número dos, el aumento del ingreso per cápita. Segundo elemento, dice, reducción de las vulnerabilidades externas. Y hay un cuarto elemento que dice aquí, restricción fiscal durante el ciclo electoral, que también es un elemento interesante. No solamente eso, sino que Fitch Rating espera que el gobierno presente un pequeño superávit primario, o sea, ya empezamos a hablar para el 2018, es decir, se están analizando tendencias, posibilidades, ¿no? O sea, qué es lo que hay actualmente y qué es lo que anuncian estas tendencias actuales, ¿no? Apoyado por una menor subvención al sector eléctrico. En realidad lo que está diciendo la Fitch Rating es que en el 2018 estarán ya en funcionamiento las plantas a carbón de Punta Catalina y que gracias a la entrada de estas plantas a carbón se va a reducir el subsidio que se tiene que dar a la energía eléctrica, habrá mayor energía eléctrica y el ahorro que tendrá el dinero permitirá un pequeño o ligero superávit. Superávit significa que vamos a tener una situación positiva. Exacto. En cuanto a la ejecución presupuestaria, en cuanto a ingresos y egresos. Exacto. En cuanto a lo que entra al gobierno y en cuanto a lo que gasta el gobierno. Bien, de eso se trata. Y me parece que en algún momento el presidente ha dejado entender que él aspira a que en este segundo periodo el país empiece en algún momento a presentar cifras superavitarias, ¿no? Sí, bueno, aunque sea modesta, pero que sean un anuncio precisamente de esto que se plantea aquí. Pero continúa usted el análisis. Bueno, no, lo que decía ese elemento. Lo primero que la proyección que hace Fitch Rating. Esto es muy importante. ¿Qué significa para nosotros que nos pasen de B+ a BB-? Bueno, lo primero es que los bonos que emita República Dominicana podrían venderse a una tasa mucho más baja. Las relaciones comerciales con República Dominicana pues serían más confiables y podríamos atraer más inversión extranjera. También tendríamos ventaja en cuanto a los intercambios con otros países, en cuanto a poner aquí determinados tipos de industrias, etcétera. Es decir, simple y llanamente significa que seríamos más confiables, tanto en cuanto al comercio, como sobre todo en el sector financiero a nivel internacional. En cuanto a la deuda, en cuanto a los bonos, préstamos, etcétera, y podríamos estar en mejores condiciones. Y Fitch Rating achaca esto a una ejecución presupuestaria sumamente responsable de parte del gobierno actual. Como tú bien señalaste cuando leía, un elemento que sería interesantísimo destacar es cómo para Fitch Rating en el 2016, es decir, en República Dominicana, un país que se dice y han teorizado muchos economistas, se da de que el desguañangue fiscal, porque resulta que se utiliza el presupuesto nacional
para los asuntos electorales. Sin embargo, lo que está diciendo Fitzgerald es que en ese 2016 hubo responsabilidad fiscal, no hubo tal desguañangue como algunos dicen. Habla incluso de restricción. Sí, la restricción, cuando digo no hubo desguañangue, quiere decir que hubo restricciones fiscales, es decir, no se hizo un uso alegre de los recursos públicos. Hay un mensaje ahí a cierto grupo de políticos de nuestra querida oposición de aquí, ¿no? Hay un mensaje para ellos. Hay un mensaje para ellos, y hay un mensaje también para algunos analistas que se llaman independientes, y es que definitivamente las razones por las cuales el presidente Danilo Medina ganó en las elecciones ha sido precisamente por la forma en que él ha manejado los ingresos y los egresos de República Dominicana, por la inversión social que ha hecho. Este es un país que ha aumentado la inversión social sustancialmente, más de la mitad del presupuesto se utiliza en inversión social. Y estamos hablando de salud, educación, vivienda, prácticamente la protección social de los ciudadanos. Ha aumentado en el porcentaje del presupuesto. Pero además, el mensaje es que definitivamente no es verdad que en un proceso reeleccionista un presidente tiene que hacer uso de los recursos públicos como ellos han dicho o como han dicho. Y lo está diciendo una firma que se encarga de eso. Otro elemento positivo que es muy importante porque está en el debate en República Dominicana en este momento es que parte de por qué Fitch Ratings lleva a BB- a República Dominicana es porque ha analizado que para el 2017, para lo que se perfila en el presupuesto de este año, también habrá un mayor nivel de responsabilidad fiscal, diciendo que podría aumentar las recaudaciones con las medidas que se han tomado en 0.6% del PIB. Fíjate que las medidas que mucha gente habla de si se va a haber un pacto fiscal o reforma fiscal, las medidas que se han tomado es simple y llanamente reducir y tratar para reducir la evasión y la elusión fiscal. No hay ningún tipo de impuesto nuevo, no hay una situación, sino mayor nivel de responsabilidad de parte de los mecanismos recaudatorios del gobierno. Fitch Ratings celebra eso y dice, eso permitirá por lo menos mínimo un aumento del 0.6% del PIB en los ingresos estatales, y como hay un uso responsable de esto, eso significa un mayor nivel de confianza en los instrumentos financieros de la República Dominicana. Ese es otro de los aspectos a destacar de este informe. Habla Fitch Ratings del papel que tendrá Punta Catalina en la economía, que lo perciben allá, pero aquí no lo perciben. Yo no entiendo por qué la gente de aquí percibe una cosa y la gente de Fitch Ratings percibe otra. Aquí hay sectores que hablan de improvisación y que hablan de que no hay planificación y que hablan de que aquí se trabaja de manera coyuntural, por ejemplo. Y entonces yo digo, bueno, pero si aquí se trabaja de manera coyuntural, yo no entiendo cómo es que, cuándo es que vamos a estar, porque yo no puedo ver mejor planificación, o podría haber mejor, no sé, siempre podría haber mejor, pero por Dios, ¿hasta dónde este discurso? Yo no lo entiendo. Mira, lo primero que nada, si el que se pone a ver la historia de Punta Catalina, lo que menos puede hablar es de improvisación. Ha tenido reveses, es cierto, e inclusive ha sido sumamente criticada y hay sectores que han apostado porque esta planta fracase y lo quieren llevar al fracaso. Pero hay algunos aspectos que sería bueno señalar de esto de Punta Catalina. Lo primero que nada es que hay una cosa que se llama la matriz de generación eléctrica. La matriz de generación eléctrica se maneja en función de qué tipo de combustible se usa para generar energía eléctrica. Entonces, en muchos países hay una matriz de generación eléctrica donde se usa la energía nuclear,
donde se usa el combustible fósil, que estamos hablando de petróleo, de los derivados diferentes del petróleo, o donde se usa el carbón. Que ojo, no es el carbón, que alguna gente puede tener confusión con eso, no se refiere al carbón vegetal, que sí, que queman árboles y cosas para producir carbón, se refiere a un tipo de carbón mineral llamado hulla, que es carbón mineral que viene. Entonces, en muchos países, por ejemplo Estados Unidos, si no me equivoco, la matriz de generación debe andar por el 40%, el uso del carbón mineral. En China debe andar todavía mucho más alto, porque China tiene las más grandes minas de carbón mineral que existen. Pero recientemente se han estado construyendo plantas de esta naturaleza en América Latina. México, por ejemplo, que es un país productor de petróleo, ha estado produciendo plantas, construyendo plantas de esta naturaleza. Esta planta, una tecnología en específica, ha sido muy criticada porque pueden ser muy contaminantes por el polvillo que tiran, etcétera. Sin embargo, las plantas que se están construyendo en República Dominicana son plantas que más que nada el carbón se pulveriza y se convierte como en una emulsión. Se pulveriza, se mezcla con un líquido, con agua, y se convierte en una emulsión, y eso es lo que se inyecta, lo que reduce sustancialmente el polvillo al aire. Es decir, que no son contaminantes como las plantas a carbón en tiempos anteriores. Esta es una tecnología aquí. Sí, esta es una porque aquí tenemos a carbón. O teníamos. Fueron convertidas. Sí, esta es una, en el Timbeque, esta es una planta, esta es una tecnología que entonces reduce precisamente los efectos invernaderos. Es cierto que hay una tendencia a la crítica a las plantas a carbón, pero sin embargo en el contexto de República Dominicana, tomando en cuenta los otros elementos de nuestra matriz de generación que no teníamos carbón, resulta que estas plantas también van a permitir una reducción de los gases de efecto invernadero, porque con los otros combustibles que se está produciendo son todavía mucho más contaminantes. Son mucho más contaminantes. Entonces hay una reducción efectiva en ese caso. ¿Qué es importante señalar? Las plantas a carbón, por lo tanto, por esta razón es que Fitch Ratings dice, bueno, cuando esta planta entre, que van a aportar, qué sé yo, el 40%, quizás de entre 38 y 40% de la energía necesaria en República Dominicana, se van a reducir los apagones, va a haber un mayor nivel de producción, pero además va a reducir sustancialmente para el fisco dominicano, para el Estado dominicano, lo que significa el subsidio eléctrico. Entonces, por eso hacen la celebración en ese contexto, que Fitch Ratings dice, oye, con estas plantas van a poder tener posiblemente para el 18, ya tú te imaginas lo que sería para el 19, un ligero superávit en cuanto... Que es un ahorro. Que es un ahorro. Sustituye el diésel. Sí. De alguna de estas plantas que producen diésel, que es mucho más caro, que es mucho más contaminante, por carbón. Y además eso significaría, algo que también es muy criticado por ciertos sectores, que se podría reducir el tema de la deuda, del endeudamiento externo. Inmediatamente tú reduces el subsidio, tiene que seguir pagando los intereses de la deuda que ya se hizo, pero ya como no tienes el subsidio, reduce los gastos que tiene, necesita menos dinero pedir prestado, porque ya tiene la generación lo suficiente para pagar los intereses y para toda la política social que se debe llevar a cabo. Así que podría permitir, digamos, reducir el proceso de endeudamiento externo de la República Dominicana. Por eso le da tanta importancia Fitch Ratings a la planta de carbón, e insiste, podría inclusive tener un elemento beneficioso de tener un pequeño superávit. Creo que hay varios elementos que habría que destacar en esta calificación que hace Fitch Ratings, y que incluso da respuestas políticas, como
las declaraciones de alguna gente que trata de opacar los resultados electorales de mayo de este año, diciendo lo que veíamos ahorita, que bueno, desde el Estado se puede manejar las cosas como quiera y usted va a obtener los resultados electorales, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto, ese discurso. Sin embargo, esta calificadora, que no lo hacen de manera graciosa, además, porque estas evaluaciones no son graciosas. No son graciosas. De hecho caen mal. En muchos momentos y en muchos lugares, caen mal. Sí. No son graciosas. Sin embargo, la calificadora advierte que el proceso electoral dominicano no solo se vio como tenía que ser, sino que hubo además restricción del gasto. Hubo restricción fiscal realmente, es decir, hubo un manejo adecuado del presupuesto en un periodo electoral, lo que quiere decir es a los inversionistas extranjeros y a los inversionistas nacionales también, no les resultó un proceso angustioso, no les resultó un proceso problemático. Así es. No fue problemático, realmente hubo un control como quizás pocas veces se veía en la República Dominicana, ¿no? Sí, no, y hay otro elemento que también está en el debate, que es el tema de la capacidad que tiene el país de generar dólares y de las reservas en dólares. Fitch Ratings dice que nosotros tenemos una reserva moderada, lo cual está muy bien, y que nuestras instituciones financieras y los bancos que tienen sus recursos en dólares, pues tienen un excelente desempeño y comportamiento. En concreto dice, con cartera crediticia de los bancos comerciales que no muestran signos de estrés, además de los niveles bajos de morosidad en el 1.8% y tasa de capitalización adecuada de 15.4%. Es decir, que estas discusiones que se han dado de si hay escasez de dólares en República Dominicana, si la economía produce o no produce los dólares suficientes que necesitan quienes traen bienes y servicios a República Dominicana, Fitch Ratings está diciendo, no, señores, ahí hay un buen fortalecimiento del sector financiero en cuanto a eso y tienen la palabra que ellos usan es un nivel moderado de dolarización financiera. Es decir, que también toman en cuenta este aspecto para aumentar nuestra calificación de riesgo, que es otro elemento que han estado en el tapete y que muchos economistas y algunos empresarios ligados a la oposición, pues han querido decir que nosotros tenemos dificultades en cuanto a las reservas de dólares. Fitch Ratings dicen, no, tienen un nivel moderado de dolarización financiera aceptable y están en un nivel de morosidad de 1.8%. O sea, eso significaría entonces que se está pagando correctamente y muy bien en el 98.8. Sí, porque es 1.8. Sí, 1.8, no, 98.2. 98.2. Eso es una calificación. Claro, un nivel de morosidad, digo, de pago muy alto. Muy alto, claro que sí. Hay un dato, dice que ha aumentado que el nivel per cápita, de ingreso per cápita, que es un índice que uno podría tener, sí. Porque es engañoso. Sí, el per cápita lo que significa es lo siguiente: agarran todos los ingresos que hay en un país y lo dividen en la cantidad de gente que hay. Por habitante, claro que sí. Si aquí hay un PIB, digamos, para poner un ejemplo sencillo, de 100 y hay 100 gente, pues significa que el ingreso per cápita es de 1. De 1 por cada quien. Se asume que a cada quien. Es un indicador que a veces no toma en cuenta la diferencia, la desigualdad que existe, porque es posible que el ingreso per cápita aumente porque han aumentado el ingreso de unos cuantos y los otros no han aumentado el ingreso. Sin embargo, aunque Fitch Ratings no lo dice así, si nosotros no tomamos en cuenta que en estos años han salido casi 1 millón de personas de la pobreza
y que el índice de Gini, el que mide el nivel de desigualdad que ha subido, es decir, identifica que hay menos desigualdad en República Dominicana, pues podemos decir que este aumento del ingreso per cápita sí ha ido en beneficio de la gente. Exacto. Sí ha ido en beneficio, porque este aumento del ingreso per cápita tú lo puedes explicar por la jornada extendida, que significa un ahorro, claro. Porque el ingreso aumenta también cuando tú no tienes que desembolsar un gasto en un asunto. Pero además están todo esto de la promoción que ha existido en el mundo agrícola en la República Dominicana. Basta ver ahora recientemente la visita sorpresa que hizo el presidente a sectores en Asua, que eran sectores más deprimidos, que ahora estarán en mejores condiciones. Más de 15,000 productores se verán afectados positivamente por la presa de Sabana Yegua que se inauguró. O sea, y esos son elementos que ayudan en el per cápita, pero además los productores. Miren, el Ministerio de Ingeniería y Minas dijo que ya va a trabajar regularizando y haciendo que se conviertan en microempresarios los artesanos del ámbar y el larimar. Esos son aspectos que permiten que esta gente tenga ingresos y obviamente aumentaría el ingreso per cápita de los trabajadores del ámbar y del larimar. Y así podemos señalar unas cuantas medidas. Ciudad Juan Bosch, que te permite que una gente de escasos recursos tengan acceso a una... Hablamos de 25,000 familias. 25,000 familias que tengan acceso a una vivienda. Entonces, además de los más de 400,000 empleos que se crearon en estos 4 años, lo que quiere decir que el ingreso per cápita, si bien es un indicador muy grueso, que no expresa, pero cuando tú analizas lo que ha sido otra parte del comportamiento de la economía, tú puedes hipotetizar que este ingreso per cápita sí ha ido en beneficio de la ciudadanía dominicana. ¿Qué es el gran problema de aquí? Siempre ha sido la distribución del ingreso. El problema de la desigualdad. Ese es el problema de aquí. Entonces fallamos en señalarlo y queremos atribuirlo siempre a las mismas cosas, al mal manejo del Estado, a la corrupción, a los políticos. O sea, se está en un discurso permanente sobre lo mismo y sobre lo mismo. Y qué bueno que estas mediciones vienen a señalar una serie de cosas que son sin duda importantes. Como importante es la decisión que tomó el presidente la semana pasada, y que debemos comentar, una señal importante de que los fondos públicos no sean utilizados por el funcionariado para los regalos de Navidad, por ejemplo. Y yo creo que Fitch Rating debe tomar en cuenta ese tomar en cuenta. Seguro, estos índices son complejos. Pero acciones como esas, recuérdate que no es la primera vez, lo hizo el año pasado y lo hizo el año anterior. Claro. Y lo ha dicho en varias ocasiones. Es decir, una de las razones por las que tenemos esta calificación es por el uso racional que se hace de los ingresos del gobierno. Cuando Fitch te hablan de fiscal, cuando lo que ellos quieren decir eso es, al gobierno le entra tanto y cuánto gasta. Cuando habla de restricciones, que en un periodo electoral, lo que dice es cuánto le entró al gobierno en el 2016 y cuánto gastó. Y la relación entre ese ingreso y ese gasto. Y obviamente un uso racional de los recursos del Estado pues influye en este tipo de calificaciones. De hecho, en uno de los aspectos, ellos lo dicen, déjame señalártelo en concreto, al principio, cuando dicen cuál es la razón. Restricción fiscal. Restricción fiscal. Recorte en los gastos. Ahí está. Recorte de la subvención. Nuevas medidas de administración tributaria. El fuerte y continuo crecimiento económico, el aumento del ingreso per cápita, la reducción de vulnerabilidades externas y la restricción fiscal durante el ciclo electoral. Mantiene un alto nivel de crecimiento económico soportado por una fuerte demanda interna y los ingresos externos por el turismo y las remesas. Y que supondrán ingresos... Pero eso, o sea, cuando él habla de restricción fiscal, lo que está diciendo es eso. Y cuando ustedes escuchen fiscal, significa cuánto le está entrando al gobierno y cómo está gastando el gobierno ese dinero. Es en ese sentido. Porque hay restricción y hay restricción.
que ahora mismo están embarcados en Europa en una discusión de sobre todo el tamaño sobre el problema de la austeridad. Pero allí la austeridad afecta a los programas sociales. Ahí está Podemos en España pidiendo que no se recorte el gasto en educación, en salud, etcétera. O sea, allí se restringe, por un lado, sí, por donde no debe restringirse. Sí, además, aquí estamos restringiendo, pero estamos aumentando gastos sociales, inversión social. Tú necesitas que la gente tenga recursos para poder comercializar, para poder tener mayor nivel de ganancia y de intercambio comercial. Si no hay intercambio dentro de un país, pues el país se restringe y va a tener menos ingresos. Hay una corriente de la economía que se opone total y absolutamente a la austeridad, y dice que en tiempo de crisis el Estado jamás lo que debe hacer es reducir sus inversiones y su participación en la economía, sino todo lo contrario, a aumentarla para que pueda mover la economía. En ese caso, estamos hablando de que no debe reducir los beneficios sociales, que son los quienes más se afectan, no debe reducir el nivel de empleo o los empleos, restringir eso, sino todo lo contrario, estimular que haya mayor cantidad de empleo, estimular que haya mayor inversión, invertir más en educación, salud, vivienda, que es donde principalmente la gente desarrolla sus capacidades. Augura Fitch Rainer un alto crecimiento económico, dice, soportado por una fuerte demanda interna. Una demanda interna, ¿no? Sí, y los ingresos de turismo y de remesas, sí, dice, pero la fuerte demanda interna. A propósito del Black Friday. La fuerte demanda interna, mira, el presidente tiene una visión y por eso fíjate que ha defendido y ha sugerido mucho a los empresarios, a todos, que se busca la manera de ver aumentos salariales, etcétera. Él defiende mucho el estímulo de la demanda interna, porque dice, si la gente tiene más recursos, va a invertir, va a comprar más cosas. ¿Y dónde la va a comprar? Sino precisamente en República Dominicana. Entonces eso aumenta el nivel de comercio dentro de República Dominicana y por lo tanto también aumenta los ingresos de todos. Ese es su argumento, porque si no tienen dinero no compran y si no compran el empresario no gana. Es un concepto sencillo, muy simple, pero esa es su filosofía. Y el problema de los salarios. La gente, ese es un tema que está ahí, por Dios. El presidente ha lanzado gritos de, por Dios, con estos salarios no se va a ningún sitio. Aquello es emblemático de la presencia de él en Acoprovi hace 2 años, 3 años, algo así, que dijo que con estos salarios no vale que nosotros construyamos la casa que construyamos, que por más económica que sea la casa, la vivienda, con esos niveles de salario, les dijo a todos los miembros de Acoprovi, no un trabajador, un empleado no puede adquirir una casa, una vivienda. Entonces tenemos el problema del salario y la gente dice, sí, pero el gobierno debe comenzar a aumentar todos los salarios. Usted que entiende, porque la gente busca soluciones rápidas y fáciles de una vez. Sí, bueno, por eso también se ha explicado la presión fiscal en República Dominicana. Los ingresos del gobierno son limitados y el gobierno solamente puede manejarse en función de esos ingresos que tiene. No es tan fácil decir hay que aumentar el salario sin tomar en cuenta la necesidad de un mayor aumento de la presión fiscal. Además de que el Consejo Económico y Social es tripartito, la decisión hay que también, que eso ya para el salario privado, ¿no? Sí, sí, el Comité Nacional de Salario. Sí, harina de otro costal también. Y ya llegó... ya llegó nuestro amigo Lucas, dicen que está por ahí para Ecomundo, él va a explicar estas mismas cosas. Él va a andar por ahí. Seguro que va a hablar de la Fitch Rating. Yo espero que nos diga qué es lo que quiere decir, que le diga a la gente que lo escucha qué es lo que quiere decir la B más y la BB menos, esto de Fitch y Rating. Y que bebe menos es más que B más. Que B más, ¿verdad? Desde luego. Quédese ahí y vámonos a Ecomundo, aquí en Ojalá con Lucas Vicen, no se mueva.